Dios te bendiga, Calvary Español. Es tiempo de nuestro estudio los miércoles por la noche. Así que reúne a la familia, busque su Biblia, busque un bolígrafo, porque tenemos palabra de Dios para ustedes en esta noche. Hemos estado estudiando las promesas de Dios y sabemos que hay más de 4,000 promesas que Dios ha declarado en su palabra que son para su iglesia. Hemos dicho que cuando Dios hace una promesa, es una declaración de parte de Él que lleva en sí el poder para cumplirse siempre y cuando las condiciones se cumplen. Así que las promesas de Dios están ahí en la palabra, son para nosotros, son para los creyentes, pero tienen unas condiciones. Dos de ellas, fe y obediencia. Así que cuando cumplimos con estos dos requisitos, esas promesas se vuelven vigentes para nosotros. La semana pasada estudiamos una de las promesas más lindas que hay en la palabra de Dios, que es la segunda venida de Cristo a buscar su iglesia. Una promesa gloriosa, una promesa bonita. La Biblia dice que es una bendita esperanza que tenemos en el regreso de Cristo para su iglesia. Usamos a Corintios capítulo 15 y versículos 51 al 52 como la base. Y dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al fin de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La promesa de la segunda venida de Cristo a venir a buscar su pueblo. Viene el día cuando vamos a oír una trompeta, cuando Cristo va a descender con sus ángeles en las nubes y viene a raptar, a llevarse su pueblo para estar con él por una eternidad. Bonita promesa que tenemos con la segunda venida de Cristo a buscar su iglesia, que se llama el rapto de la iglesia. Y dijimos que esa palabra no se encuentra, ¿verdad?, en la Biblia, pero sí el concepto está muy claro en la palabra de Dios. Hoy queremos continuar con las promesas de Dios y tiene que ver en sí con el rapto, pero lo que va a pasar después del rapto. Y es la gran tribulación. La Biblia habla de un tiempo cuando esta tierra va a pasar por un tiempo de juicio. Así es que quiero hablar de ese tiempo y el tema que le he puesto es: la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Así que vamos a orar en este momento. Y vamos a pedir que Dios esté velado y nos hable. Padre, gracias te damos por tu palabra, por este momento que yo puedo traer palabra de Dios a tu pueblo. Señor, ilumina nuestras mentes y liberta nuestro espíritu para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Ahora, la iglesia pasará por tribulaciones. No pasará por la gran tribulación, pero sí la iglesia pasará por tribulaciones. Y esto está claro en la palabra de Dios. Precisamente Cristo dijo en Lucas capítulo 9 y el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Noten eso, tome su cruz. Eso no solamente habla de responsabilidad, pero también la cruz representa dolor y angustia y tribulación. Así que aún Cristo nos menciona que vamos a pasar por tiempos de tribulación, que son tribulaciones comunes que tenemos aquí en la tierra.
en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22, Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Noten, entonces, hablándole al pueblo, hablándole a la iglesia, Pablo dice, es necesario. En otras palabras, vamos a pasar por ciertas tribulaciones y es parte de lo que pasamos aquí en la tierra. Y aquí dice que es parte de entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Estos tiempos de tribulación. También Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Así que nosotros los creyentes no somos inmunes a las tribulaciones, a la angustia, al dolor, a enfermedades. Y ya la Biblia, ¿verdad?, viene estableciendo esto, ¿verdad?, que vamos a pasar por momentos de persecución. Ahora, hay una diferencia entre las tribulaciones comunes que pasamos, vamos a decir, todos los días, y lo que la Biblia dice sobre la gran tribulación. Ya eso es otro evento, ¿verdad?, que la Biblia presenta. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, Cristo describe este tiempo en Mateo capítulo 24 y el versículo 21. Y dice así, porque habrá entonces gran tribulación, noten, porque habrá entonces gran tribulación, Cristo hablando, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, este tiempo es un tiempo de dolor, de angustia, de castigo, de juicio de parte de Dios. Así que la gran tribulación será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. ¿Oíste eso? Es un tiempo que nunca se ha registrado en la historia humana. Será un tiempo de dolor, de angustia, de tribulación, como jamás el mundo ha visto. La Biblia lo llama la gran tribulación. Ahora, en esta noche quiero dar algunas razones. ¿Me están oyendo? ¿Están escribiendo? ¿Tiene su lápiz? Porque quiero darle algunas razones por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y esto es importante porque hay algunos que piensan que sí, vamos a pasar por la tribulación, ¿verdad? Hay otros que dicen que la tribulación es antes, ¿ok? Es antes del rapto. Algunos dicen que es después del rapto, ¿verdad? Hay diferentes opiniones cuándo será este momento. Ahora, yo creo, por lo que yo entiendo de la palabra de Dios, que la iglesia no pasará por la gran tribulación porque seremos raptados antes. Entonces, creo en la pre-rapto o pre-tribulación. ¿Está claro? Pre-tribulación. No pasaremos por la tribulación. Y voy a dar algunas razones. Primero, no existe ningún pasaje en el Antiguo y el Nuevo Testamento que diga que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, a no ser que malinterpretemos los textos que hay en la palabra de Dios. Pero no vemos ningún texto en el Viejo Testamento ni en el Nuevo Testamento que declare que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Número 2, el periodo de la tribulación es llamado en Jeremías 37, escríbelo ahí, tiempo de angustia de Jacob. No dice ahí tiempo de angustia de la iglesia, tiempo de angustia de Jacob, porque el tiempo de la tribulación tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios va a estar bregando con el pueblo de Israel y también con los incrédulos. ¿Está claro eso? Así que el tiempo
de angustia de Jacob no tiene que ver nada con la iglesia. Tiene que ver con el pueblo de Israel. Y luego en nuestros estudios vamos a estar viendo eso con más detalle. Pero es el tiempo de angustia de Jacob, que es un tiempo cuando Dios va a bregar con su pueblo, pero también es un tiempo de castigo a las naciones rebeldes y pecadoras que hay en este mundo. Número 3, la razón número 3, porque yo creo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. El periodo de la tribulación es llamado en la Biblia, precisamente en Sofonía, capítulo 1 y versículo 15, un día de ira. ¿Entiende? Dice, un día de ira. Pero la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:9, Dios no nos ha puesto la iglesia para ira. La iglesia no está puesta para ira. La gran tribulación tiene que ver con castigo, tiene que ver con el juicio de Dios. Pero Dios va a librar la iglesia de eso. Por eso es el rapto. Dios va a sacar al pueblo de esta tierra. El pueblo entonces se va al cielo, donde vamos a celebrar la boda del Cordero, y luego la iglesia va a regresar con Cristo después de la tribulación en el año milenio. Ahí es que baja el Señor con su iglesia. Así que la iglesia es raptada, pasa la tribulación y luego regresa en el día, en la era del milenio. Así que es un día de ira. La ira no es para la iglesia. Número 4. El periodo de la tribulación es llamado en Sofonías también 1:14, día del Señor. Entonces está el día de la ira y está el día del Señor. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 al 3. El día del Señor, que es el periodo de la tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, los incrédulos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿sobre quién? Sobre los incrédulos, no nosotros, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que todo este pasaje nos enseña claramente que la gran tribulación tiene que ver con los impíos, con las naciones impías, y no con el pueblo de Dios. Porque es el día del Señor, el día del castigo. Ese castigo no es para la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, hermano? Número 5. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis se presentan 7 iglesias que existían para ese tiempo. Ya esas iglesias no existen, pero existieron para ese tiempo. Pero también esas iglesias tienen un símbolo para nosotros. Cada una de esas iglesias declara ciertas maneras que esas iglesias funcionaban y la mayoría no estaban agradando a Dios. Ahora, la iglesia de Filadelfia era la iglesia fiel, la iglesia que hacía la voluntad de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 10, dice esto, a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has sido fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Está claro eso? Ahí está hablando de la hora de la prueba, que es la gran tribulación. Y Cristo le está diciendo a la iglesia: por cuanto has sido fiel, por cuanto has tenido paciencia y has guardado tu fe y has pasado por tu prueba, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuántos alaban al Señor? No, hermano, la iglesia no pasará
por la gran tribulación. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la bendita esperanza. Y la palabra de Dios lo confirma. Número 6. Hay dos tipos que la Biblia presenta para esto de la gran tribulación. Y es el caso de Noé y el caso de Lot. Ok, el caso de Noé. Dice así, en Mateo capítulo 24 y el versículo 37. Noé y su familia fueron removidos de la tierra, ¿verdad? En un arca antes del diluvio. El diluvio fue un castigo que Dios trajo sobre el mundo entero, porque fue un diluvio, ¿verdad? Universal, que castigó toda la tierra. Pero Noé fue salvado de eso, fue sacado de ese castigo. Así que algunos creen que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios. Es decir, será arrebatada antes del juicio o de la gran tribulación, tal como Noé fue sacado del momento del castigo del diluvio que Dios trajo sobre la tierra. También el caso de Lot en la Biblia. Lucas capítulo 17 y el versículo 28. Y dice así: Lot y su familia fueron removidos de Sodoma antes del juicio de Dios, antes que bajara el fuego y destruyera esa ciudad. Dios libró a Lot de el castigo de Sodoma y de Gomorra. Y eso lo encuentran en Lucas capítulo 17 y el versículo 18. Así que tenemos esos dos tipos, ¿verdad? Noé fue sacado antes del juicio. Lot fue sacado antes del castigo de Dios. Hay muchas más razones por qué la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero esta es la que yo quería traer a ustedes en esta noche. Y yo quiero que el pueblo entienda que el rapto es algo tan bonito, tan glorioso. ¿Por qué? Porque Dios viene a buscar su iglesia, pero también es para liberarnos del castigo que viene sobre esta nación, sobre las naciones y sobre el mundo. Quiero terminar en esta noche leyendo una porción bíblica en Lucas capítulo 21, los versículos 34 al 36, y lee así: Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, que es el rapto, y luego la gran tribulación. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Eso es un consejo que Cristo nos da en el libro de Lucas. Tenemos que estar pendientes y tenemos que estar listos para ese momento. Maranata, yo dije esa palabra la semana pasada, que quiere decir Cristo viene pronto. Yo creo más que nunca que Él está más cerca hoy que ayer y que viene a buscar su pueblo para librarnos de la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Que esta palabra traiga a tu pueblo aliento. Que esta palabra traiga a tu pueblo esperanza.
y que esta palabra, Señor, traiga gozo a la vida de los creyentes y que ellos sepan que vale la pena servirte por estas preciosas promesas que tú tienes en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dos cositas que le quiero decir. No olviden que ya hemos abierto la iglesia. La semana pasada fue el segundo servicio que dimos y estamos tan contentos porque los hermanos están regresando. Como ustedes saben, estamos tomando todas las precauciones que están a nuestro alcance para que cuando usted llegue al templo esté seguro. Este domingo comenzamos a dividir los niños. Ya tenemos la área de los niños, Calvary Kids, preparado para recibir los niños. Y usted puede estar seguro que todo va a estar en su sitio. Sus hijos van a estar seguros. Hay unas precauciones que estamos tomando para sus hijos, como estamos tomando también en el gimnasio, con la distancia social, con máscara, ¿verdad? Y otras cosas que estamos haciendo. Así que te esperamos este domingo a las 10:30 de la mañana. Y es el Día de los Padres y tenemos un programa muy lindo. Y hay unos obsequios que le vamos a dar a los padres y queremos que tú estés. Hay un numerito ahí en la pantalla de oración. Si tú necesitas oración, tú puedes, ¿verdad?, llamar y va a haber una persona que va a responder y va a orar contigo. O puedes mandar un texto y te respondemos tan pronto posible. Así es que, pueblo, Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por el privilegio que tuve de entrar a tu casa en esta hora. Y nos vemos el domingo a las 10:30 de la mañana. Dios te bendiga.